habíamos quedado nosotros en movimiento circular. En ese movimiento circular entonces estábamos trabajando nosotros con este programita que estamos viendo ahí en la pantalla. Y entonces decíamos pues que esta mariquita que está aquí puesta podía tener una velocidad angular o una velocidad tangencial. Dijimos que esa velocidad tangencial era la velocidad que iba por el borde, ¿cierto? Donde tomamos distancia sobre tiempo, como lo hemos tomado siempre. Y decíamos además que la velocidad angular es la velocidad con que este radio que estoy nombrando barre el ángulo. ¿Listo? Esa velocidad angular entonces dijimos nosotros la vamos a colocar acá para mirar pues a qué velocidad nos va a rotar nuestra mariquita. ¿Listo? Y entonces dijimos que ahora lo que necesitábamos era no ver el movimiento circular, el que está haciendo la mariquita, sino que vamos a proyectar, como si tuviéramos una luz a este lado, vamos a proyectar sobre esta pared donde estoy pasando la flecha. Entonces, como si estuviéramos proyectando la sombra, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí el video. Ya están viendo el video, ¿cierto? Ven la ruedita amarilla con la pelotica verde. Entonces, fíjense que ahorita lo que nosotros vamos a estudiar ya no es el movimiento de esta pelotica verde, que en el caso de allá sería la mariquita, ¿cierto? Sino que lo que vamos a estudiar es la proyección. Fíjense, aquí es como si tuviéramos una luz a este ladito, ¿cierto? Y vamos a mirar el movimiento de esa sombra proyectada allá durante un momentico, ¿cierto? Después volveremos un momentico al movimiento circular, ¿sí? Pero pues finalmente a lo que necesito llegar es al movimiento de esta sombra. Entonces dejémoslo correr un poquitico. Vamos a ver. ¿Se dan cuenta? La sombra entonces está haciendo un movimiento circular uniforme. La proyección de esa pelotica está aquí en la sombra. Y entonces esa sombra, fíjense que toma posiciones repetitivas. Le escucho. Con respecto a esta lineecita central. Ya lo repito. Entonces, les decía, lo que vamos a estudiar entonces es la sombra, ¿cierto? Esa sombra, fíjense que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo con respecto a este punto central, lo que hemos llamado nosotros un punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, fíjense que la sombrita se mueve para allá y para acá con respecto a eso. Ese es el movimiento clave de las ondas, ese movimiento para allá y para acá. Pero pues necesitamos deducirlo a partir de este movimiento circular. Ahí es donde entra la trigonometría a trabajar. ¿Listo? Pero entonces ya es claro para dónde voy, ¿sí? Que vamos a estudiar el movimiento de esta sombra. Vamos a estudiar la proyección, ¿cierto? No nos vamos a quedar solamente en el movimiento circular, ¿vale? Ok. Dijimos nosotros que aquí íbamos a ver entonces la velocidad angular. En este gráfico, en el segundo gráfico, si suponemos que la velocidad angular va a tener solamente un valor, le vamos a poner 90, pues entonces la lineecita debe ir continua. La velocidad angular no va a cambiar, ¿cierto? Entonces la velocidad debe estar continua, ¿listo? Ahora, cuando nosotros vamos a graficar la posición, voy a graficar ahorita en Y. Entonces, si la mariquita sube, pues entonces fíjense que es como si la sombra subiera, ¿cierto? A medida que ella viene para acá, pues la sombra sube. A medida que ella viene para acá, pues la sombra empieza a bajar. Cuando va en este punto, va a llegar a un punto, va a pasar por un punto igual al punto de equilibrio, ¿cierto? No es el inicio del movimiento porque pues el movimiento está de este lado, pero la sombra que se va a proyectar va a estar en el mismo punto de equilibrio. Continúa bajando, luego empieza a subir. Ok, vamos a ver. Entonces decíamos nosotros que a pesar de que estábamos viendo aquí un movimiento circular, lo que íbamos a estudiar ya no era el movimiento circular, sino la proyección de ese movimiento circular aquí en esta pared, ¿sí? Dijimos entonces que íbamos a colocar una velocidad angular y esa velocidad angular era la velocidad con que este radio barre el ángulo, ¿cierto? Entonces pusimos una velocidad de 90 grados. Colocamos a rodar.
Y entonces ahí suceden dos cosas en las gráficas importantes. Voy a ponerlo acá. Decíamos, la velocidad angular no ha cambiado. Por eso aquí en la gráfica de velocidad angular en grados sobre segundo mantenemos una lineecita que tiene el mismo valor siempre, porque la velocidad angular no ha cambiado. Por eso es un movimiento circular uniforme. Y aquí en la gráfica de posición contratiempo estamos graficando solamente lo que sucede con respecto al eje Y, la proyección con respecto a ese eje Y. Entonces, la mariquita empezó a subir, por eso la gráfica inicialmente iba hacia arriba. Aquí empieza a bajar, la gráfica baja, y cuando llega a este punto que está aquí al frente, pues no es el punto inicial, pero la sombra que se proyecta sobre el mismo punto inicial, ¿cierto? Ok. Ahora, entonces esto sigue bajando, ¿cierto? Y la gráfica aquí sigue bajando. ¿Listo? Decíamos nosotros, aquí se hizo una rotación. En la gráfica decimos se cumplió un ciclo. ¿Listo? Ok. Entonces, como aquí se cumplió un ciclo, entonces, fíjense que dijimos, el tiempo que se demora la mariquita en dar una vuelta, ese es el periodo. Por lo tanto, el periodo iría desde acá donde empezó la gráfica, desde 0, hasta donde vuelve al mismo punto, ¿cierto? Donde vuelve a iniciar, ¿cierto? Ok. Entonces, dejémoslo continuar. Ahora, ya, démoslo ahí. Decíamos nosotros, esta gráfica, como nace aquí en el punto 0, entonces esa gráfica corresponde a la función seno. Si nosotros, por decir algo, hubiéramos dicho, bueno, no empecemos desde ese punto, o sea que nuestro punto inicial no sea ese, sino que nuestro punto inicial sea este allá arriba, pues seguramente la gráfica hubiera empezado desde ahí y hubiésemos encontrado entonces la función coseno. Eso querría decir que si yo voy a trabajar las ondas, bien podría trabajarlas con la función seno o con la función coseno, cualquiera de las dos, ¿sí? Pero pues para no complicarnos, lo que les decía en el video, para no complicarnos solamente nos vamos a casar con una función, para no estar trabajando que esta es seno, que esta es coseno, no, vamos a trabajar con una sola función. Entonces vamos a trabajar con seno, ¿listo? Ok. Y entonces empezamos a colocar algunos nombrecitos especiales. Dijimos, pues, el tiempo que se demora de acá en llegar al mismo punto de la gráfica, a la misma altura donde se está repitiendo el suceso, dijimos que ese era el periodo, ¿cierto? Además, dijimos, el punto donde lleva la misma altura, perdón, la máxima altura aquí, ¿cierto? Fíjense que corresponde a la máxima apertura que hace la mariquita. Pero en la gráfica lo llamaremos a esto amplitud. Esa es la máxima altura, ¿cierto? Si nosotros estuviéramos proyectando, entonces diríamos la sombra está en la máxima separación de su punto de equilibrio, ¿cierto? Esa máxima separación es la amplitud. Esa máxima separación se puede hacer hacia arriba o se puede hacer hacia abajo, ¿cierto? Aquí también estaría la máxima separación hacia abajo. O sea que la amplitud podría ser en un sentido o en el otro. Lo importante es que es la máxima apertura. Ahora, fíjense que por ejemplo, voy a dejarlo en este punto. Aquí hay una apertura, pero no es la máxima. Entonces por eso decimos, esa es una elongación, ¿sí? Ahí hay una separación del punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Pero no es la máxima. O sea que solamente la máxima recibe el nombre de amplitud. Las otras son elongaciones. ¿Listo? Ok. Otro punto importante es el hecho de que la distancia que hay, por ejemplo, desde esta cresta, el punto más alto, hasta la siguiente cresta, esa es la longitud de onda. Entonces, la distancia que hay de acá hasta este punto, entonces dijimos, esa es la longitud de onda. Esa misma distancia, fíjense que se repite, por ejemplo, aquí entre un valle y un valle, ¿sí?
ahí tenemos también una longitud de onda. Ok, entonces la distancia que hay entre este valle y este valle también es una longitud de onda. Podríamos verla en otros puntos. Por ejemplo, se me ocurre, entre este punto donde inicia y este punto donde vuelve a empezar el suceso hay una longitud de onda, ¿cierto? Ok, entonces fíjense que esa longitud de onda es una distancia que hay, por ejemplo, entre crestas, entre valles, entre dos puntos que se repiten. ¿Listo? Ok, bien. Ahora entonces vamos a mirar este movimiento circular y vamos a ver qué era lo que sucedía con respecto a ese radio y con respecto a esas longitudes para empezar a definir la función de esto, ¿vale? Eso es algo así como un repasito de trigonometría. Vamos a ver. Entonces fíjense que nosotros estamos en un movimiento circular. Aquí pues, bueno, no sé dibujar muy bien, pero intentemos hacer lo que sería un círculo, ¿cierto? Digamos pues que nuestro centro está aquí. Lo que nosotros acabamos de estudiar es el hecho de que se proyecte sobre esta pared, ¿cierto? Entonces digamos, cuando la mariquita estaba acá, entonces la proyección se hacía en este punto, ¿cierto? Si la mariquita estaba acá, la proyección se hacía en este punto. Si la mariquita estaba aquí al frente, la proyección también se hace sobre este punto, ¿cierto? Si la mariquita está aquí abajo, la proyección se hace sobre este punto, ¿cierto? Entonces ahí decimos que el movimiento se está proyectando aquí en esta pared. ¿Listo? Bueno, pero necesitamos definir una ecuación con la que se dé o se describa matemáticamente el movimiento de esto, ¿cierto? Entonces vamos a intentar buscarla. Vamos a ver qué sucede. Lo que primero dijimos es, este sería como el punto de equilibrio, este que voy a trazar acá. Dios mío, mi señora no trabaja recto a mí, pero bueno. Entonces, vamos a ver. Si la mariquita está en este punto, pues su sombra está aquí. No hay problema, está en el punto cero, pues no hay problema, ¿cierto? Pero cuando la mariquita ya se ha movido en el tiempo, entonces digamos que ya no está ahí, sino que digamos que está aquí. Esa proyección implicaría que la mariquita estuviera en este punto, ¿cierto? Pues vamos a ver. Resulta que nosotros entonces diremos que necesitamos es reconocer esta altura que estoy trazando ahí. Ya. Esa altura es la misma altura que hay de este punto a este punto, ¿cierto? Ok. Y entonces voy a sacar este triangulito aparte. Voy a dejarlo acá. Trazamos este pedacito, trazamos este pedacito, trazamos este pedacito. Vamos a suponer que es el triángulo que está aquí dibujado, ¿cierto? Y entonces ahí es donde empezamos a decir nosotros, bueno, si nosotros vamos a encontrar esta altura, que es la que se refiere a esta distancia de la sombra, ¿cierto? A esta diferencia del punto de equilibrio. Si vamos a encontrar esta altura, entonces pues vamos a utilizar entonces las funciones trigonométricas. Entonces ahí es donde dijimos cateto opuesto sobre la hipotenusa sería igual a la función seno del ángulo, ¿se acuerdan? Entonces dijimos nosotros, bueno, pues la hipotenusa para nosotros es el radio, ¿cierto? Seno del ángulo es, el ángulo es este, ¿sí? Y el cateto opuesto será este, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, si vamos a utilizar la función seno, porque fue con esa la que nos casamos ahí, entonces diremos, bueno, cateto opuesto sería igual, pasemos esta h a multiplicar, sería igual a la hipotenusa por seno del ángulo, ¿verdad? Iremos nosotros, el cateto opuesto, ese cateto opuesto es la longitud de esta que se está separando, ¿cierto? Y esta h... ¿Cuál, profe? No alcancé a ver.
Ya repito otra vez. Este cateto opuesto, que es esta distancia de acá hasta acá, es la misma distancia de la sombra, ¿cierto? Dijimos que era esta de acá hasta acá, ¿cierto? Ese sería el cateto opuesto. Es decir, esa sería la elongación, ¿cierto? Ok. Esta H, fíjense que esta H, nosotros decimos que corresponde a la hipotenusa. Cuando nosotros vamos al círculo, esa hipotenusa corresponde al radio. Por esa razón, entonces nosotros decimos ahorita el cateto opuesto sería igual al radio por seno del ángulo, ¿sí o no? Entonces ya se dieron cuenta por qué la H se convierte en el radio, ¿cierto? Ok, ahora, ese cateto opuesto es la función que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque esto va a tomar diferentes alturas. Entonces la función que nosotros estamos buscando. Fíjense que en un momento, digamos, si la esferita va acá en este punto, pues entonces la sombra irá acá. Para este momento pues dijimos que la sombra está ahí. En otro momento la sombra estará más arriba y entonces se estará proyectando en el punto más alto. Esa entonces será la función, por eso lo vamos a llamar entonces Y. ¿Cierto? Igual a R seno del ángulo. Ok. Y la última transformación importante es esta. SR, ese radio, cuando está en su máxima apertura, cuando está aquí arriba o cuando está aquí abajo, esa es la máxima apertura, ¿sí o no? Él no se va a mover más para abajo de donde está la parte inferior del círculo. Como está en ese punto más extendido, diremos es su máxima elongación, y la máxima elongación dijimos que se llamaba amplitud. Por esa razón, la transformación final de la ecuación es que la función y es igual a por seno del ángulo. Aquí entonces empieza a trabajar la ecuación que estamos buscando. ¿Listo? Y igual a seno del ángulo. Y es el valor de la función. A es la amplitud y seno pues del ángulo con que vaya este triángulo, la apertura de este triángulo acá, ¿sí o no? Podemos decir que el ángulo en el momento sea 10 grados, sea 20, sea 30, 50, 70, 90. Sí, digamos 120, 180, aquí 270, los grados que sean, ¿cierto? Ahora, como acabamos de ver nosotros ahí, con la mariquita, dijimos que estábamos trabajando con una velocidad angular, ¿cierto? Esa velocidad angular era constante, por eso este radio corría constante, ¿cierto? Ese ángulo corría constante. Entonces, nosotros desde movimiento circular dijimos lo siguiente. Dijimos, hay una velocidad, la que barre el radio, y esa velocidad que se escribe como omega es el ángulo sobre el tiempo. Eso fue lo general que dijimos. Y entonces cuando vinimos aquí dijimos, bueno, si ese radio barre todo el ángulo de la circunferencia, pues entonces ese ángulo ya tiene un valor especial. Entonces diríamos, ese ángulo sería 2pi. Dijimos que sin una R, ¿cierto? Porque aquí ya no dependíamos del radio, era solamente 2pi. Entonces el ángulo, dijimos, es 2pi. Y el tiempo que se demoraba en dar la vuelta completa, ese tiempo lo llamábamos periodo y lo escribíamos con una T mayúscula. De tal manera que entonces ya tenemos la velocidad angular, que es 2pi sobre t, ¿cierto? Ahora, resulta que esto cambia dependiendo de la velocidad angular que lleve este movimiento, ¿cierto? Si este radio va más rápido, pues entonces esta sombra se va a mover más rápido para arriba y para abajo, ¿cierto? Pero si esto se moviera más despacito, pues entonces esto se va a mover más despacito para arriba y para abajo. Creo que eso es claro, ¿cierto?
Eso querría decir entonces que la función depende de la velocidad angular que se le ponga a la lectura de este radio, ¿cierto? A la lectura de este ángulo, perdón, de la velocidad angular que se coloque. Por esa razón, entonces, vamos a colocarle eso aquí en el ángulo, ¿cierto? Entonces decimos, voy a volverla a escribir acá. Y sería igual a seno del ángulo, ¿cierto? Ok. Entonces, por un lado decimos que el ángulo, que la velocidad angular entonces es 2pi sobre t. Eso va a entrar acá, ¿cierto? Pero además necesitamos otra cosa. Vamos a verlo acá. Espérenme un segundito que no me escribe esto. Ya, desde acá. Entonces, vamos a ver. Necesitamos el ángulo. Entonces despejemos el ángulo. Al despejar el ángulo, me quedaría que omega por el tiempo es igual al ángulo, ¿sí o no? Esto lo voy a reemplazar en vez del ángulo. Entonces dijimos y sería igual a por seno, y en vez del ángulo pues coloco w por tiempo, ¿cierto? Ok, primera transformación. Siguiente transformación, y sería igual a por seno, y aquí en vez de colocar la velocidad angular pues voy a dejar entonces su valor correspondiente, ¿cierto? Entonces sería, en vez de velocidad angular voy a dejar 2pi sobre el periodo. Esto va encerrado dentro del ángulo, esto es parte del ángulo, ¿cierto? Ya después miraremos qué sucede con las operaciones. Y esto lo voy a multiplicar. ¿Qué me hace falta colocar acá? Me hace falta colocar esta t. Ahí entonces tengo ya la fórmula de esta función, de la función que está trabajando acá, ¿cierto? La función que nos describe el movimiento de esa sombrita, ¿vale? Ahora, un último punto que decíamos, voy a volver a dibujar aquí el círculo. Ya. Un último punto que decíamos es, vamos a suponer que la gráfica no empezó desde acá, sino que empezó desde acá. Por ejemplo, fíjense que hasta este momento habíamos dicho nosotros, la partícula empezó aquí, en el punto inicial. Por esa razón fue que nosotros hablamos de la función seno, porque si hubiera empezado acá, pues hubiéramos hablado de la función coseno, ¿cierto? Eso es lo que decíamos, pero que solamente nos íbamos a casar con una, entonces íbamos a suponer que el movimiento empezaba acá, empieza en este punto, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si ya no empieza el movimiento acá, sino que empieza, por ejemplo, aquí donde tenemos la partícula en este momento, o empieza un poquitico más abajito, ¿sí? Entonces eso lo voy a trabajar acá, ¿listo? Voy aquí a trabajar mi línea, esta sería la línea inicial, pero voy a suponer que la partícula no empezó a moverse acá, sino que empezó a moverse aquí, ¿cierto? Entonces no estaríamos nosotros ni en seno y tampoco estaríamos en coseno, ¿sí? Sino que estaríamos en la mitad. Pues simplemente trabajamos con la misma función, la vuelvo a escribir. Trabajamos con la misma función, o sea, y igual a seno de 2pi sobre t, esto va como todo parte del ángulo, Profe, una pregunta. por tiempo. Sí, déjame terminar esta idea y ya te la recibo.
por tiempo. Y aquí vamos a sumarle este pedacito. Entonces decimos nosotros, no empezó en 0, empezó un poquito corredito. Voy a inventarme un ángulo, voy a decir que este ángulo, por ponerle algún valor, fue por ejemplo de 15 grados, inventándome algo, ¿cierto? Fue por ejemplo de 15 grados. Bueno, entonces simplemente digo, pero eso no empezó en 0. A eso le vamos a sumar 15 grados porque ese no empezó en 0, sino que empezó 15 grados más adelante. Esos 15 grados es lo que nosotros estamos llamando ángulo de fase. ¿Listo? Entonces puede ser esta letra o puede ser un alfa o un beta. Bueno, lo importante es que ese ángulo de desfase... lo taché. Espérenme un segundito. Ya. Ese ángulo de desfase... ese ángulo de desfase es el ángulo que está corrido esto al empezar. ¿Listo? Eso es. Entonces vamos a hacer la diferencia entre lo que es ángulo de desfase y ángulo de fase. El ángulo de fase es el ángulo que va corriendo, ¿cierto? El ángulo de desfase es el primer ángulo, digamos, llamémoslo así, como el descuadre con el que empezó, ¿cierto? No empezó en 0, sino que empezó con un descuadrecito, ¿cierto? Entonces, ese sería el desfase. En cambio, la fase es el ángulo que va leyendo, ¿cierto? En algún momento, digamos, 20, 30, 40, 180, 270 grados, ese sería la fase. Pero como no empezó desde 0, sino que empezó 15 grados, entonces ese fue el descuadre, el desfase, ¿listo? Los 15 grados. Eso se lo sumamos acá. Ahí estuvo la ecuación hasta donde la vamos a trabajar. Sí se trabaja un poquito más larga, ¿de acuerdo? La función de onda se trabaja un poquitico más larga, pero pues es un término al que no voy a profundizar ahorita para no complicarlos. ¿Listo? Preguntas, escucho. En esta ecuación, la primera, ¿con qué número se maneja el pi? ¿En esta? Sí. Ok. Aquí fíjate que como nosotros estamos hablando de una velocidad angular, cuando nosotros estamos hablando de un ángulo, lo vamos a trabajar con 180 grados, ¿cierto? Diferente a cuando nosotros hablamos de una velocidad tangencial, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de una velocidad tangencial, ahí sí hablamos que esa sí depende del radio. Por eso nosotros colocábamos 2pi r, que era el perímetro, sobre el periodo. Por eso ahí sí incluíamos el radio. Si incluimos el radio, es una longitud, entonces pi va a ser 3.14. Pero en este momento estamos hablando de una velocidad angular. ¿Listo? Por esa razón, ese ángulo vale 180 grados. ¿Listo? ¿Claros? Ok, gracias, profe. Eso es. Profe, o sea que cuando se relaciona con los grados, con un ángulo se maneja en grados. Sí, señorita. ¿Sí? Sí, señorita, eso es. Entonces, cuando lo manejamos nosotros con ángulos o con velocidades angulares, trabajamos el pi como 180 y cuando lo relacionamos con distancias, con longitudes, como 3,14. ¿Listo? Eso es. Ahora entonces, acabamos de ver el movimiento de una sola partícula. De una. Vamos a ver. Espérame un segundo a ver si soy capaz de colocar acá unas cuantas formitas porque necesito repetirlas. Voy a colocar esta forma acá. Ya. Sí, de acuerdo, la misma guía. Listo. Ya. Entonces, vamos a ver. Ya vieron entonces que una partícula, hagamos aquí mi super dibujo. Una partícula entonces se le podía hacer una descripción al movimiento, al punto donde estuviera esta partícula, ¿sí o no? A la sombra, esa proyección. Pero ahora, pues vamos a suponer que esas partículas están girando con un desfase. ¿Listo?
Vamos a suponer entonces, esta por ejemplo está aquí, ¿sí? Pero me cambio de color porque sobre el azul no se ve. Voy a poner rojito. Creo que ahí se alcanza. Sí. Vamos a suponer, entonces una partícula está aquí, la otra ya no está aquí, sino que está un poquitico arriba, ¿cierto? La otra ya no está ahí, sino que está un poquitico arriba. La otra va un poquitico más arriba y la otra va más arriba. Entonces, ¿se dan cuenta que tienen diferente ángulo de desfase? Inventémonos que esta no tiene nada de desfase. Inventémonos que esta tiene, por ejemplo, 25, que esta tiene 50, que esta tiene 75, que esta tiene, bueno, 100. Entonces, irían con un ángulo de desfase. Vamos a suponer que hay muchas más partículas y cada una va bajando de a uno, un ángulo de desfase. De tal manera que si yo dibujara la partícula en el punto donde va, me quedaría un dibujito así, ¿cierto? Y si yo continúo las partículas también con un desfase aumentando, entonces me quedaría una forma así. Y si de acá para acá dibujamos las partículas que siguen hacia abajo, pues entonces me quedaría la forma. Esto no es una onda, es la forma de la onda, ¿cierto? Esa es la forma de la onda. La forma que nosotros acabamos de describir con la función seno, si empezaba desde cero, ¿cierto? Ahí estuvo la descripción con la función seno. ¿Listo? Pero entonces, fíjense que cuando nosotros estamos describiendo esto, no quiere decir que esta partícula que estaba en este momento aquí se movió y ocupó todos estos lugares. No, ella no se movió, simplemente ella fue vibrando nomás. O sea, su movimiento fue hacia arriba y hacia abajo. Ese era el movimiento en que les insistía tanto, ¿sí? Entonces ese es un movimiento oscilatorio, no es un movimiento circular, no. Es un movimiento oscilatorio, la partícula solamente sube y baja. Como sube y baja, entonces pues ahí viene un principio supremamente importante, y es el hecho de que en una onda las partículas vibran y transmiten energía, pero no se transportan. Fíjense que la partícula, solamente está hacia arriba y hacia abajo. No es que ella venga y se mueva para este lado. No, eso no sucedió. Solamente ella vibra. Y entonces, cuando ella vibra, pues le transmite su energía a su compañerita, y y entonces vemos la transmisión de energía. ¿Listo? Desde ahí viene el principio entonces que en las ondas no se transmite, en las ondas no hay transporte de materia, sino hay solamente transmisión de energía. Ese es un principio muy importante, ¿listo? Esto mismo que se los estoy explicando, entonces vamos a verlo en el agua. Entonces permítanme. Y entonces el movimiento que les describía, mírenlo ahí, se ve claritico, ¿cierto? Fíjense. Entonces, la gotica de agua, ella solamente cae vertical. No es la gotica la que cae y se mueve para acá haciendo las ondas. No, ella solamente cae vertical. Por lo tanto, el movimiento aquí es un movimiento oscilatorio, para arriba y para abajo. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que sería un punto de equilibrio. Aquí imaginario, digamos que este fuera el nivel del agua, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a dejar de caer. Cerremos la llave, ¿cierto? Entonces este es el nivel del agua, ese sería el punto de equilibrio donde está quieta, ¿cierto? Y ponemos a caer goticas y entonces las partículas de agua se mueven con respecto a ese punto de equilibrio. ¿Listo? Ahora, esas partículas de agua se están moviendo para arriba y para abajo, pero la energía que se transmitió con la caída de la gotica, esa energía se transmitió al resto de partículas, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esta gotica inicialmente tenía aquí energía mecánica,
¿Energía de cuál? Pues energía potencial, porque tiene cierta altura, ¿cierto? MGH, ¿se acuerdan? Entonces aquí tiene cierta altura, por lo tanto tiene energía potencial. Cuando se deja caer la gotica, entonces esa energía potencial se empieza a convertir en energía cinética. Cuando hace contacto con las otras goticas de agua, entonces esa energía se transmitió a las goticas de agua y esa energía ahora se desplaza por el resto de partículas del agua haciendo la onda. ¿Listo? Entonces ahí es donde lo vemos. Ok. Ahora, entonces empezamos a hablar pues de algunas onditas. Importante que por ahora estamos en ondas mecánicas. Hay unas ondas que son electromagnéticas, pero por ahora no vamos a hablar de ellas durante un momento. Vamos a hablar de ondas mecánicas y diremos que esas ondas mecánicas necesitan de un medio. Fíjense que aquí está el agua. El agua es el medio para transportarse. Entonces las ondas se están transportando en el agua. Ese es el medio. ¿Listo? Esa entonces es una onda mecánica, porque tiene un medio para transportarse. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Cerramos un momentico. Ya, vamos a ponerlo de arriba. Desde arriba. Y un solo punto. Voy a quitar las gráficas. Vamos a ver. Dejemos caer una sola gotica de agua y diremos, el agua es el medio. Y entonces fíjense que como tenemos una fuente de onda puntual, ¿qué quiere decir una fuente de onda puntual? Pues que está tocando en un solo puntico, ¿cierto? Por eso se llama puntual. Cuando tenemos una fuente de onda puntual, entonces se generan ondas circulares, ¿cierto? En esas ondas circulares diremos que esta partecita que viene aquí, ese es el frente de onda. Eso es lo que llamamos nosotros el frente de onda, ¿cierto? Primero se crea un huequito. Primero se crea un huequito, que es lo que para nosotros corresponderá a un valle. No sé si aquí se alcanza a ver este pedacito hondito, que dijimos que era un valle, y la partecita alta que es una cresta, ¿cierto? Esta partecita es lo que nosotros llamamos el frente de onda, pues porque lleva una cantidad de energía, ¿listo? Esa es la que más lleva energía. Aquí la partecita baja pues es la que menos lleva energía. La partecita alta, la cresta, es la que más lleva energía. Entonces ahí va un frente de onda y diremos que este frente de onda es circular. En el video les había puesto, si nosotros colocábamos por ejemplo una reglita en el agua y entonces ahí se veían claritas los frentes de onda plano, ¿cierto? Pues eran rectos. Pero pues mientras la fuente sea puntual, entonces el frente de onda será circular. ¿Listo? Coloquémoslo continuo, vámonos a trabajar. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestros frentes de onda. Bien, ahora Ahora entonces miraremos lo siguiente. Miraremos aquí lo que es la amplitud y lo que es la frecuencia. Pero pues los vamos a mirar de lado que creo que se ven un poquito mejor. Habíamos dicho nosotros, la amplitud, pongamos la gráfica, la amplitud es la máxima separación con respecto al punto de equilibrio, ¿cierto? Esa es la amplitud. Bueno, pues entonces ahí la veremos. Ahí está el nivel del agua cuando está quietico, supongamos. Dejamos caer la gotica y entonces ya estamos mirando la amplitud, ¿cierto? La máxima separación. Ok. La amplitud puede variar, ¿cierto? Si digamos hacemos la gotica más pequeñita, pues entonces la apertura va a ser menor, ¿cierto? Eso es. Ahora, el otro punto puede ser la frecuencia. La frecuencia entonces es la cantidad de repeticiones que se alcanzan a hacer, ¿sí o no? Entonces, una cosa es el tiempo que tarda en hacerse una oscilación y otra cosa es el número de
oscilaciones que se hacen. Si yo disminuyo la frecuencia, pues entonces la gotica va a caer más despacio y entonces la onda se repetirá menos veces. Pero si yo aumento esa frecuencia, pues entonces la gotica va a caer más repetidamente, por lo tanto las ondas se repetirán más, ¿cierto? Ahí está la frecuencia. Ok. Entonces creo que ya quedamos claros en que las ondas mecánicas necesitan un medio. Ya reconocimos aquí la frecuencia, la amplitud, el periodo, las crestas, los valles, frentes de onda, eso. Ok. Estando en ondas mecánicas, pues nos vamos a pasar entonces al sonido. El sonido también es bien importante. Entonces, el sonido necesita también de un medio para transportarse. ¿Cuál sería el medio que utiliza el sonido? El aire, profe. Pues el aire, ¿cierto? Sin embargo, acuérdense, por ejemplo, que las ballenas también se comunican por allá debajo del agua, ¿cierto? Y entonces decimos, ¿se acuerdan que, por ejemplo, nos dicen en los programas de la National Geographic que las ballenas se pueden comunicar a muchísimos kilómetros, ¿sí? Entonces hay una característica especial con respecto a los materiales. Ahora, fíjense que si nosotros hiciéramos una comparación, vamos a ubicarnos ahí en las barandas del colegio, ¿listo? Estamos en mi salón, vamos a ubicarnos en las barandas del colegio y entonces vamos a hacer un ruido desde un extremo de la baranda, vamos a golpear la baranda con un metal y al mismo tiempo vamos a pronunciar alguna palabra que no sea una grosería, groseros. Entonces vamos a ver, ¿cuál de los dos llegaría primero al otro lado? ¿El sonido del metal o el sonido de la voz? ¿Qué creen ustedes? Del metal. ¿Del metal o de la voz? Bueno, esa pregunta dejémosla abierta y después hacemos la comparación. Sin embargo, pues vamos a ver qué sucede. Ya después vamos a mirar, entonces nos vamos a adentrar un poquitico en los materiales, ¿listo? Sin embargo, pues vamos a hacer la descripción acá. Fíjense que aquí tenemos un parlantico, ¿cierto? Ese parlante entonces está emitiendo un sonido y al emitir un sonido, como es una fuente puntual, pues entonces está mandando un frente de onda circular, ¿sí o no? Ya se van adaptando más o menos al lenguaje. Fíjense, ahora no en las ondas que manda, sino en el movimiento del parlante. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí lo tengo con buena amplitud para que se alcance a notar. Entonces, les voy a recordar, por ejemplo, cuando ustedes están en su rumba, se acercan al parlante, ven que el buffer o el parlante grueso, el parlante grande, se está moviendo con bastantes vibraciones que son bien pronunciadas hacia adelante y hacia atrás, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, cuando el parlante está haciendo ese movimiento, en ese momento es donde está empujando las partículas del aire, ¿cierto? Esas partículas del aire, como las está empujando, no quiere decir que la partícula que llega al pie del parlante se va y esa misma es la que se estrella al otro lado, no. Sino que esa partícula empuja a las partículas que están a su lado, que están ahí acompañándola. Y entonces se transmite ese empujón. Algo así como cuando ustedes están en la fila y el primero empuja para atrás, no quiere decir que el primero se fue hasta atrás y empujó al último, no, sino que se transmitió el empujón, ¿sí o no? Y entonces el de atrás, por allá lo sintió. Ahora, ese empujón precisamente fue la energía transmitida, ¿sí? Pero no se movió la partícula, dejar clarito eso, no se movió la partícula, lo que se transmitió fue la energía. Ahora, fíjense que si el parlante se mueve con más profundidad, pues entonces la apertura va a ser más grande. Por lo tanto, la cantidad de energía que se transmite, pues va a ser más grande. En cambio, si nosotros le bajamos volumen,
pues entonces la vibración va a ser más pequeñita. Por lo tanto, la cantidad de energía que se transmite va a ser más pequeñita. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues asimismo, si la cantidad de energía es más pequeñita, cuando esa energía llega a los huesecillos de nuestros oídos, pues entonces la cantidad de energía que le transmite al oído pues es menor, ¿cierto? Si la cantidad de energía es más alta, pues la cantidad de la energía que le transmite a nuestros huesitos, pues entonces es más alta. Por lo tanto, después de los huesillos, el impulso eléctrico que se genera es más grande o es más débil. Y entonces, por lo tanto, en nuestro cerebro la sensación de estar escuchando más duro o de estar escuchando más suave, ¿cierto? Ya sabemos que ese sonido llega a los huesecillos y esos huesecillos lo convierten en un impulso eléctrico que va al cerebro, ¿sí o no? Ok. Entonces, vamos a ver acá. Si yo tengo una menor amplitud, pues entonces tengo menos volumen, ¿cierto? Y entonces la vibración de esa banda del caucho, pues del parlante, la vibración es más pequeñita, hay menos amplitud, ¿cierto? Si hay menos amplitud, entonces dijimos hay menos volumen. ¿Cómo se ve entonces en nuestras gráficas? Pues en nuestras gráficas se dan cuenta que se ve un poquito más difuso, ¿sí? Ahí está colocado. Entonces si le tengo poquita amplitud, pues entonces la señal es muy débil, se ve más difuso. Pero si nosotros subimos la amplitud, subimos el volumen, pues entonces se va a ver más marcado las zonas, digamos las crestas y los valles, ¿cierto? Se van a ver más marcados porque tienen más amplitud. Por lo tanto, entonces estaremos definiendo que hay más volumen. ¿Listo? Y fíjense que el movimiento de la banda elástica del parlante pues es mucho más grande, ¿cierto? Ahí es donde definiremos eso. O sea que si algo se ve más marcado, quiere decir que hay más amplitud, ¿cierto? Por lo tanto hay más volumen, o por lo menos la onda en el agua entonces tiene más marcadas las crestas y los valles, ¿cierto? Hay más amplitud. Ok. Pero ahora no la vamos a ver aquí, sino que vamos a ver las partículas del aire. Entonces supongamos que ahí tenemos las partículas, ¿cierto? Supongamos que a esas partículas le vamos a poner poquitica amplitud. Entonces vamos a poner a sonar algo pasito, porque estoy todo romanticón, entonces voy a poner a colocar algo suave, ¿cierto? Entonces ahí medio se alcanza a sentir la ondita, ¿cierto? Se mueven un poquito las partículas, la energía se transmite poquito, ¿cierto? Pero ahora resulta que me fui de rumba y quiero sentir entonces la música duro en las orejas, ¿cierto? Entonces, claro, la amplitud con que se mueve el caucho del parlante es más, ¿sí o no? Por lo tanto, está entregando más energía a las partículas y ellas están transmitiendo más energía. Usted está sintiendo finalmente la música mucho más duro, ¿cierto? Y ese es el movimiento de las partículas. ¿Listo? Ok. Ahora miremos qué sucedería con la frecuencia. Voy a bajarle el volumen porque está escuchándose muy duro. Y entonces ahora voy a bajar la frecuencia. Si yo bajo la frecuencia, si nosotros estamos en frecuencias bajas, pues entonces diremos que el sonido, que se acuerdan de los videos, el sonido es más agudo o más grave. ¿Va a sonar más grueso o más delgado? Entonces pongamos aquí nuestro tono, ¿cierto? Si las frecuencias son más altas, no estoy moviendo la amplitud, fíjense, solamente voy a mover la frecuencia. Si las frecuencias son más altas, se dan cuenta que las partículitas empiezan a vibrar un poquitico más, ¿cierto? Y entonces, cuando miramos el tono, pues el tono será más alto, ¿cierto? Miremos un cambio de tono ahí todo el tiempo. ¿Cierto? Entonces ahí nos dimos cuenta del cambio de frecuencias. Ahora es importante contarles, por ejemplo, que hay unas frecuencias audibles y otras frecuencias que no son audibles, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ustedes saben que los animalitos, ellos logran captar frecuencias que nosotros ni nos damos por enterados. De por sí, ustedes saben, por ejemplo, que hay algunos aparaticos electrónicos, por ejemplo, que uno los coloca y ellos emiten frecuencias que son tan altas que nosotros no logramos percibir, pero por ejemplo que ahuyentan a los ratones, que ahuyentan a los mosquitos, que ahuyentan, ¿cierto? Porque ellos sí lo alcanzan a percibir y entonces por eso se van. Entonces ya no es veneno ni nada de esas cosas, sino simplemente con frecuencias muy altas, ¿sí? Que nosotros no alcanzamos a percibir. Lo mismo, por ejemplo, hay frecuencias pues también tan bajas que nosotros no alcanzamos a percibir. ¿Cómo sería entonces una frecuencia muy alta? Pues entonces una frecuencia muy alta sería dibujada, sería muy repetitivamente, ¿cierto? Vamos a ver si lo ponemos. Una frecuencia muy alta, démoslo acá. Ya. Una frecuencia muy alta sería una frecuencia muy repetitiva, ¿cierto? Ahí estaría una frecuencia muy alta. Una frecuencia muy baja, pues sería una frecuencia que se repite, ¿cierto? Fíjense que si la frecuencia es muy alta, la longitud de onda es cortica, ¿cierto? Pero si la frecuencia es muy baja, si la repetición es muy baja, entonces la longitud de onda será muy grande, ¿cierto? Esta es una en sonido, esta es una frecuencia baja, quiere decir que el sonido entonces es grueso. Por lo tanto, entonces decimos aquí la longitud de onda será muy grande. Y la cantidad de energía que transmite pues será un poquito menor, ¿cierto? La cantidad de energía que transmite es menor. Si la frecuencia es alta, entonces decimos las repeticiones son muchísimo más, ¿sí? La longitud de onda es más pequeñita, la cantidad de energía que transmite es más, ¿cierto? Entonces ahí se ven, creo que bien las diferencias. Volvamos otra vez a PET. Listo. Entonces, aquí creo que queda claro entonces lo que sucede con la frecuencia, lo que sucede con la amplitud. Bueno, se los voy a colocar un poquitico en sonido, pero pues ahí bajamos la amplitud, ¿sí o no? Y aquí subimos la amplitud. Entonces creo que ahí es claro que cuando subimos la amplitud el volumen es más alto. ¿Listo? Ok. Ya entonces hemos mirado las ondas en el aire y las vimos en el agua, ¿sí? Ambas son ondas mecánicas, ambas necesitan un medio para poderse transmitir. Sin embargo, ellas dos tienen una diferencia porque unas son ondas que se llaman transversales y otras son ondas que se llaman longitudinales. Eso lo veremos ahorita un poquito más adelante, ¿sí? Por ahora voy a entrar entonces en lo que serían ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para transportarse, ¿sí? Entonces ellas sí pueden correr por un espacio donde no hay materia, o sea, correr por el vacío. Ese ejemplo, el ejemplo más claro de eso, pues es la luz. Otro ejemplo podría ser la señal de Wi-Fi o la señal de su celular, ¿cierto? Las ondas de radio. Todas esas son ondas que no necesitan de un medio para transportarse. Entonces, vamos a ver. Nosotros dijimos, la luz viene desde el sol y pasa por el espacio vacío, donde suponemos no hay materia, ¿cierto? Entonces, la luz ahí se está transmitiendo y recordemos que la luz se demora 8 minutos. ¿8 qué? ¿8:40? 8 minutos con 40 segundos en llegar desde el sol hasta la Tierra. ¿Listo? 8 minutos con 40 segundos. Ok. Entonces, decimos esas ondas
se mueven a través del vacío. Son ondas electromagnéticas. ¿Listo? Ok. Fíjense, ahora por ejemplo, la señal por ejemplo de Wi-Fi. La señal de Wi-Fi se emite desde un punto, ¿sí? Va a un satélite, del satélite vuelve a otro punto y entonces usted encuentra por ejemplo la información que está en Estados Unidos, la información que está en Canadá, la información que está en Italia, ¿cierto? Y esa información no se corta, quiere decir que la onda no se corta porque pudo ir hasta el satélite y volver a otro punto de la Tierra. Por ejemplo, cuando usted llama a uno de sus primos que está por allá en Europa, ¿cierto? Entonces la señal va desde el celular hasta una antena y de la antena va al satélite. Del satélite vuelve a la antena y allá llega al celular de su primo, ¿cierto? Y están hablando y la señal no se ha cortado. Entonces dijimos, ahí es donde corroboramos, esa onda no necesita de un medio. Lo mismo sucede con la luz. Vamos a trabajar la luz. Ahora entonces decíamos y recordémoslo aquí rápidamente. La amplitud en la luz es lo débil o lo fuerte que se sienta la intensidad de la luz. Entonces, por ejemplo, si yo bajo la amplitud, pues entonces voy a ver una lucecita más débil, ¿cierto? Esa luz casi no alumbra, tiene poquita amplitud. Pero si yo subo la amplitud, pues entonces será una luz más fuerte, ¿cierto? Más marcada. Entonces, aquí estamos viendo nosotros las ondas electromagnéticas. Bueno, la simulación, porque ellas no se ven. Vamos a ponerlas a oscilar un poquitico. ¿Listo? Entonces decíamos nosotros acá. Esas ondas, a pesar de que no se ven, esas ondas pues están haciendo efectos. ¿Sí? Fíjense que ellas lo que están haciendo es transmitir energía, ¿sí o no? Si están transmitiendo energía, pues esa energía se tiene que ver en algún lado. Ok, pues entonces aquí me voy a meter a otro punto. Fíjense ustedes que por ejemplo cuando llevan a su abuelito o a su abuelita al médico, entonces el médico algunas veces les dice a ustedes más que a ellos porque ellos no hacen caso. Dice, hombre, por ejemplo, el celular no se puede llevar en el pecho, ¿sí? Además, les dicen a ustedes que, por ejemplo, el celular no lo carguen al pie de los testículos, ¿cierto? Y entonces decimos nosotros, ellos están emitiendo energía y al emitir energía, pues hacen sus vibraciones, ¿cierto? Pues resulta que hablemos de los abuelitos, el corazón pues precisamente está emitiendo energía también para poder hacer irrigar sangre por todo el cuerpo, ¿cierto? Y él tiene un ritmo. Cuando nosotros le ponemos el celular ahí cerquita, sobre todo a un abuelito pues que ya no tiene tanta fuerza en ese músculo, pues entonces se empieza a alterar el ritmo cardíaco, ¿cierto? Entonces es donde vienen las arritmias, por ejemplo, ¿sí? Y si nuestro viejito pues ya no tiene la energía, pues entonces la energía del celular va a lograr alterar esa función rítmica del corazón, ¿cierto? Primera cosa. Segunda cosa, por ejemplo, cuando usted quiere tener su celular ahí pegado a usted todo el tiempo, pero va por la calle, entonces empiezan las vibraciones que emite el celular y usted lo tiene cerquita a la información genética que usted va a enviar cuando vaya a tener sus hijos, pues entonces eso va a empezar a alterar esa información. Cuando se altere esa información, pues efectivamente la información que usted pase para tener su hijo pues va a ir mal. ¿Qué sucede si va mal? Pues que su hijo va a amanecer. Su hijo va a aparecer con problemas, ¿cierto? Entonces no quiere decir usted, por ejemplo, nunca fumó, usted nunca tomó, usted nunca fue a fiestas ni trasnochó viendo Facebook ni nada de esas vainas. Yo me cuidé mucho, pero resulta
que cuando fui a tener mi hijo nació con problemas. ¿Por qué carajos iban a nacer con problemas si yo soy un tipo muy sano? Pues porque usted alteró la información dejando su celular ahí cerquita a donde está la información genética. ¿Sí me explicó? Por eso es importante que ustedes sepan, por ejemplo, dónde cargar su celular. Es preferible, por ejemplo, cargarlo a veces en la colita, en el bolsillo de atrás, ¿cierto? No cargarlo cerquita donde está esa información. ¿Listo? Por ejemplo, esa es una cosa importante con estas ondas electromagnéticas que aparentemente no se ven, pero efectivamente llevan energía, ¿cierto? Tanto es que llevan energía que usted, por ejemplo, está sentado en su camita, ¿cierto? Y desde su camita, por ejemplo, maneja el televisor. Efectivamente, allá llegó una señal electromagnética, ¿cierto? Y no hablemos solamente de eso, sino hablemos de las cosas que manejan más fuerza y que tienen esa energía transmitida. Por ejemplo, cuando usted maneja un dron, sabe que está a varios metros de longitud y sin embargo lo está manejando con el control remoto para hacer varias cosas. Por ejemplo, si en el dron tiene la cámara, pues entonces está manejando la cámara, además de que está manejando por dónde va a volar, por dónde se va a meter, qué dirección le va a dar, bla, bla, bla. Entonces hay un montón de información. Ese montón de información pues efectivamente lleva energía, ¿cierto? Entonces esa energía, ojo, que debe estar a cierta distancia del cuerpo humano. Esa es una pelea que presentan, por ejemplo, muchas comunidades con respecto a las antenas de señal de teléfono, ¿cierto? Porque pues efectivamente las antenas reciben muchas señales de celular. Y hay personas que se quejan de que eso empieza a afectar su salud, sobre todo en la gente mayor. Ustedes que están jóvenes y bellos, pues no hay problema, ¿cierto? Pero sobre todo en la gente mayor que les instalan una antena al pie, pues ellos empiezan a quejarse de algunas afectaciones que les hace a su cuerpo. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos gente que tiene marcapasos en la casa, por ejemplo, ¿cierto? O algunas cosas electrónicas. Entonces, siempre es de tener en cuenta ese manejo de cosas electromagnéticas, ¿vale? Una de esas señales electromagnéticas, por ejemplo, es la que se emite en rayos X. Usted, cuando vio que su hermanito se fracturó, que alguien se fracturó el pie, entonces los llevan a rayos X. Fíjense en esto, yo creo que lo recuerdan bien. Llegan ustedes y les ponen una plantillita metálica atrás, por ejemplo, si les van a sacar, metemos una radiografía del pecho, por ejemplo. Entonces le ponen una platina atrás, ¿cierto? Lo ponen a usted, quítese la ropa, Pero fíjense en este detalle, la persona que está sacando la radiografía no se queda ahí. Esa persona se va, se encierra en un cuarto, cierra, le dice desde allá, está listo, ya, ¡tum! Y le toma la radiografía. Pero esa persona no está ahí. Esa persona siempre se retira. ¿Por qué se retira? Pues porque efectivamente, imagínense que son imágenes que lo están atravesando a usted. Le alcanzan a ver los huesillos y las partes internas de su cuerpo. Entonces esa señal electromagnética no es que sea tan suave, ¿cierto? Es más, a muchos de ellos, de esas personitas que trabajan con rayos X, se pensionan más o menos a los 40 años, algunas personas. 40, 45 años aquí en Colombia, ¿cierto? Pues seguramente es porque las afectaciones que sufren pues son bastantes, ¿sí? Por eso para ellos está esa pensión aún más temprano. Bueno, ok. Entonces, volvamos a las señales electromagnéticas con la luz. Entonces decimos, efectivamente la amplitud era esa intensidad, ¿cierto? Entonces si bajábamos la amplitud, pues la luz se veía más débil. Pero ahora, cuando nosotros vamos a la frecuencia, entonces la frecuencia para nosotros implica es el cambio de color, ¿cierto? Entonces decíamos, si las frecuencias son muy altas, por ejemplo, nos vamos hacia los colores azules, ¿cierto? Violeta. Y entonces nos vamos aquí, nos vamos a las zonas altas, a las frecuencias altas, ¿cierto? Si estas frecuencias son altas, como hicimos en el dibujito de Arctic and Weather, entonces quiere decir que son muy repetitivas, ¿cierto? Esas son las frecuencias altas. Nos vamos a las ultrafrecuencias, ¿cierto?
entonces esas ultrafrecuencias estarían, por ejemplo, los rayos gamma, ¿sí? Todas esas frecuencias que ya ni me acuerdo, bueno, ¿Soy yo? los nombres. ¿Qué mamón? Y si nosotros nos vamos hacia abajo, pues nos vamos a la infra, ¿cierto? Lo que está abajo, infra. Fíjense que cuando fuimos bajando de frecuencias, voy a mostrarles los colores. Estamos en ultra, estamos en alta, ¿cierto? Vamos a ir hacia abajo de a poquitos. Se aclaró, estamos en moradito, vamos hacia el azul, ¿cierto? Aquí pasamos verde, amarillo, nos vamos hacia los colores rojitos. Y entonces, por ejemplo, aquí encontraremos el infrarrojo, ¿cierto? Que son luces que tienen muy bajita frecuencia, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los ultra. ¿Qué sucede ahí para abajo? Pues que nosotros ya no alcanzamos a percibir, ¿sí? ¿Y qué sucede en los ultra? Pues que tampoco alcanzamos a percibir. La verdad es que nosotros alcanzamos a percibir un número de frecuencia muy pequeñito, ¿sí? Con respecto al que existe en la naturaleza. Las frecuencias que nosotros recibimos son muy pequeñitas, lo que nuestro ojito alcanza a percibir. Entonces, viéndolo un poquito, asemejándolo a lo mecánico. ¿Listo? ¿Qué sucedería con la luz? Entonces, decimos nosotros, si la frecuencia es más alta, entonces nos íbamos hacia el color azul, nos íbamos hacia los ultravioletas, ¿sí o no? Ahí es donde está la frecuencia más alta, ¿sí? Más repetitiva. Si nos vamos, en cambio, hacia el color amarillo, hacia los colores rojitos, infrarrojo, entonces aquí es donde decimos la frecuencia será menor, ¿cierto? Las frecuencias son tan pequeñitas que no las alcanzamos a percibir. Ok. Entonces, creo que hasta ahí queda claro lo que sucede con las frecuencias en la luz, en el agua y en el aire, ¿cierto? Nos haría falta solamente mirar lo que ahora sí es una onda transversal y una onda longitudinal, ¿cierto? Entonces vamos a mirar eso. Ahorita me detengo. Vamos a explicarlo en un momentico y con eso ya quedan listos para trabajar la siguiente guía, ¿vale? El movimiento que nosotros hemos trabajado es este, ¿sí o no? Hacia arriba y hacia abajo. Permítanme, yo dibujo aquí. Adiós, gracias. Ya. No la sé. Entonces, el movimiento que nosotros hemos trabajado es de esta partícula hacia arriba y hacia abajo, ¿sí o no? Ese es el movimiento que hemos estudiado hasta ahora. Eso es lo que sucedía con las ondas. Y la energía dijimos que se iba hacia allá, ¿cierto? La energía dijimos que se iba hacia allá, ¿cierto? Entonces el movimiento de la partícula iba para allá y para acá, pero la transmisión de energía estaba dirigida hacia allá. Entonces, vamos a escribirlo. Importantísimo. El movimiento de la partícula. Vamos a compararlos a ellos dos. El movimiento de la partícula. ¿Listo? Tan. Y la otra es la dirección de la energía, la dirección de propagación. ¿Listo? Ellos dos son los que vamos a comparar, son muy importantes. Entonces, diremos pues acá, el movimiento de la partícula va hacia arriba y hacia abajo. Y la propagación, la dirección de propagación de la energía está hacia este lado. Entonces, cuando comparamos el movimiento de la partícula tan
hacia allá. Y la propagación, fíjense que acá sale un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Cuando suceda eso, entonces tenemos una onda transversal. ¿Listo? Otra vez, anoten para que después no se les olvide, por favor, que estamos comparándolos a ellos dos. ¿Listo? Ahí tenemos una onda transversal. Ok. Ahora, resulta que puede suceder. ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, que la partícula, como sucedía en el sonido, empuje a otra partícula. Entonces el movimiento ya no irá hacia arriba y hacia abajo, sino que irá en este sentido, para allá y para acá, ¿cierto? Para allá y para acá. Entonces la partícula se está moviendo en este mismo sentido. Ok, si la partícula se mueve en este sentido y la transmisión de la energía va en ese mismo sentido, ¿por qué? Porque yo empujé a mi compañero empujó a otro, ¿cierto? Igual que en el sonido, ¿sí? El parlante empujaba una partícula, ella empujaba a otra. Entonces fíjense que el movimiento de la partícula va así. Y la propagación de la energía también va así. Entonces el ángulo entre ellos dos, pues es 0, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una onda longitudinal. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces una onda longitudinal. Entonces, listo, mis muchachos, creo que ya es claro para ustedes todo este cuento de las ondas, ya lo repasamos, ya lo vimos nosotros. Entonces, pues ahora lo que viene por hacer es hacerles el siguiente video y entonces que trabajemos algunos comportamientos de las ondas, ¿sí? Ya entraremos entonces a lo que es reflexión, refracción, difracción, todo eso, y lo vamos a ver en el sonido y en la luz sobre todo, ¿cierto? Para ver cómo se comportan ellos, pero pues metiéndonos un poquitico más a fondo.